Paraguay es el mejor país del mundo para quienes amamos la libertad. Y lo repito sin titubear, oyeron bien. Paraguay es el mejor país del planeta Tierra para quienes amamos la libertad y sabemos que es el valor fundamental para el ser humano y su desarrollo. Si tú, en cambio, colocas la abstracta noción de la igualdad por encima de nuestro derecho natural inalienable a ser libres, si tú te sientes cómodo actuando como un esclavo satisfecho, permitiendo que el Estado se ocupe de tomar decisiones fundamentales sobre tu vida, tu patrimonio, tus seres queridos, no te ofendas, pero este video no es para ti. La ilusoria seguridad que persiguen los que creen que tienen derecho a 100 millones de cosas y que los demás tienen que pagarlo, conduce invariablemente a la catástrofe. Si el plan se ejecuta de manera burda, miren Cuba. Y si el plan se ejecuta de manera eficiente, miren la decadencia de la vieja Europa, de donde la gente huye por multitud de circunstancias. Paraguay, por su parte, es el país más libre de América Latina. Y para sorpresa de nadie, con dos dedos de frente, su capitalismo de libre mercado le ha traído enormes progresos económicos y sociales. Y a continuación, te lo demostraré con hechos concretos. Y esto de por sí es una gran noticia, probablemente de hecho lo ignores. E incluso para muchas personas, ansiosas de un cambio en sus vidas, el informe de hoy les arroje cierta luz de esperanza en el contexto de un mundo cada vez más autoritario, más estatista y más agresivo con la dignidad y la soberanía de los individuos. Mi capacidad para dar malas noticias es proverbial, porque en este canal hablamos con la verdad. Y ese compromiso nos exige criticar a todos los políticos de todos los colores y brindarles un retrato fidedigno de la real situación en la que vivimos, más allá de relatos o ficciones convenientes. Por eso, a muchos les asombrará que Nicolás Morás les cuente que existe una nación que al cabo de 25 años redujo espectacularmente la pobreza, pasando de un 58% de la población a tan solo 21 puntos. En el año 2000, 6 de cada 10 paraguayos sufría graves privaciones. Y hoy, en 2025, solamente 2 de 10 se encuentran en esta situación y, atentos, bastante cerca de resolverla. Ya se enterarán por qué. Pero lo mejor de todo es que aquí no hay estadísticas manipuladas por bandidos burocráticos patoteros estilo Guillermo Moreno, y tampoco hay burbujas petroleras como la venezolana o gasífera como la boliviana que al final duran un suspiro. Paraguay logró lo que logró pura y exclusivamente gracias a una fórmula invariablemente exitosa: capitalismo, ahorro y trabajo duro. Esta es la solución a la pobreza y no hay otra solución a la pobreza. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. Una noción cada vez más escasa en el mundo que vivimos y que incluso violentan muchos que dicen defenderla. Por esa exacta razón, el ya conocido como milagro paraguayo es real y se sostuvo a lo largo de los años, a diferencia del efímero y falaz milagro boliviano, entre comillas, que elogiaban los petulantes académicos progres de Yanquilandia en su día y que terminó con corralito, violencia, una virtual dictadura y el Partido Socialista totalitario al borde de una guerra civil. El progreso de Paraguay, en cambio, superó por mucho al boliviano, se sostuvo en el tiempo y paulatinamente se fue profundizando. Así que queda claro que en lo que vamos del siglo XXI, en América Latina ha habido un solo milagro, y ese es el milagro paraguayo. ¿No quieres llamarlo milagro? Bueno, Anthony Kim de la Heritage Foundation, consultor senior, experto en grados de inversión, lo llama el oasis paraguayo. Y aunque no soy particularmente amigo de la Heritage, coincido con él. La primera explicación corta de por qué Paraguay triunfa es porque tiene los impuestos más bajos de América del Sur, lo que se traduce en que los paraguayos se quedan con la gran mayoría del fruto de su esfuerzo. El IVA es el 10%, el impuesto
sociedades es el 10% y el impuesto a la renta personal es el 10% y son excluyentes. O sea, depende de qué modalidad de negocio encares, cargarás con el 10%. Que es mucho para quienes creemos que los impuestos son un robo injustificable, pero es menos, mucho menos, de lo que cobran el resto de los países del continente entero, incluso Estados Unidos y Canadá. Solamente podemos establecer como excepciones a las pequeñas islas de paraísos fiscales del Caribe y en un alcance similar a Panamá, que pobrecitos panameños, ahora Trump los amenaza con aplastarlos. Así que bueno, todo esto redunda en que la presión tributaria del Paraguay es de apenas el 11% sobre el PBI declarado. Y digo PBI declarado porque probablemente el PBI real de Paraguay es mucho más alto que el que indican sus estadísticas oficiales, puesto que se estima que un 47% de la economía se encuentra en el mundo de la informalidad. No cumplo la ley. Y el consenso de los expertos es que el volumen de capital que se mueve en Paraguay está infraestimado. Cuando hablamos de informalidad, a los estatistas se les salta la chaveta, pero a nosotros, los libertarios, se nos llena el corazón de alegría. How dare you? Que la mitad de la economía paraguaya y 6 de cada 10 empleados se encuentren en la informalidad significa que se rigen por un mercado libre perfecto, que medio país es anarcocapitalista y Paraguay es el perfecto ejemplo de que lejos del caos y el desastre, la libertad genera prosperidad. La falta de control y de una bota burocrática sobre la cabeza de las personas las permite florecer, crecer, y esto redunda en una mejor vida para los que menos tienen. Una de las bases fundamentales del milagro, desde mi punto de vista, es que una informalidad tan elevada, cultural, restringe el apetito de los políticos paraguayos, que son tan corruptos como en cualquier otro lugar. Si cobran impuestos demasiado altos, sencillamente no recaudarán nada, porque los paraguayos saben bien que el mejor lugar para su dinero es su bolsillo. Como decía el gran Lysander Spooner, la única garantía de libertad política es mantener tu dinero en tu propio bolsillo. Así las cosas, Paraguay lidera con amplia diferencia el ranking de crecimiento económico de Sudamérica, y no ahora, en los últimos 20 años. Paraguay ha crecido más que ningún otro país sudamericano en las últimas 2 décadas, y en determinados años, Paraguay ha sido el país con mayor crecimiento del mundo entero. ¿Y esto significa que es perfecto, que es el paraíso? Obviamente no. Como rezan los poetas de la banda española Mago de Oz, no todo es blanco-negro, es gris. Todo depende del matiz. Busca y aprende a distinguir. Si consideramos el humilde punto de partida de Paraguay, y si comparamos la historia reciente de este mercado con el devenir trágico de su entorno, Bolivia, Brasil, Argentina, la hazaña paraguaya es sencillamente impresionante. Paraguay no es un oasis en el desierto. Paraguay es una hermosa flor que crece en el medio de un pantano. Porque amigos, hace tan solo 20 años, y la mayoría de nosotros estábamos vivos, yo tenía 10, Paraguay era más pobre de lo que hoy es el país promedio de África subsahariana. Paraguay era el tercer país más pobre del continente americano, luego de Haití y de Bolivia. Por el contrario, en la actualidad, la sociedad paraguaya es mucho más pujante que la Argentina, que cuenta con un vergonzoso 50% de pobres. Paraguay 21, recuerden. Pero Paraguay también es más rico que México, salvando proporciones, porque México tiene un 44% de pobreza. Y también está bastante mejor que Colombia, con 33%, Perú con 28%, y en su debida proporción, es decir, en relación a su pequeño tamaño, 406.700 kilómetros cuadrados, y a su pequeña población, menos de 7 millones de personas, Paraguay es notablemente más próspero que Brasil, puesto que crece más, y las discutibles cifras del gobierno de Lula festejan haber reducido la pobreza a un 27% de sus habitantes, aunque ciertas consultoras privadas dicen otra cosa. El caso es que todos los países que cité tienen muchísimo más territorio que Paraguay, y gozan de recursos naturales más diversos que los suyos, aunque amigos, los recursos naturales paraguayos son bastante
bastante respetables. Mucha tierra fértil, muy buena, la mayor riqueza de energía eléctrica por habitante en el mundo, en términos de producción, y largo etcétera. Pero Paraguay no tiene grandes cantidades de petróleo, como Venezuela, ni de oro, plata como Perú, ni de cobre como Chile, ni de litio como Argentina. Y para coronar, casi todos sus vecinos cuentan con una ventaja geográfica indiscutible. Tienen salida al mar, tienen sus propios puertos marítimos. Paraguay no. No obstante, amigos, y esto también lo sabemos de primera mano los libertarios, la fuente número 1 de riqueza está aquí. Sí, aquí. Y de eso se trata el presente informe. A través de la inteligencia, los paraguayos han sabido hacer de la debilidad virtud y convertirse en un destino increíblemente atractivo para empresarios y profesionales de países vecinos. Y también, a través de la inteligencia, pueden dar un salto astronómico. Como si faltase algo en esta lista y teléfono para el hipócrita de Milei, el guaraní paraguayo es la segunda moneda más fuerte del subcontinente tras el sol peruano. Y Paraguay detenta un nivel relativamente bajo de endeudamiento, en torno a 40 puntos del PBI, y esto era mucho menos antes del subidón de la deuda mundial durante el encierro de 2020. De hecho, Paraguay establecía que solamente se puede tomar deuda para pagar otros vencimientos o invertir en infraestructura. El presidente Abdo consiguió emisión de deuda extraordinaria, pero pese a ello las cuentas están ordenadas y la tendencia sigue siendo desendeudar. Para que se den una idea, Brasil debía en 2023 85 puntos de su PBI y Argentina 90, y Milei la está endeudando más en este mismo instante. No obstante, y esto me parece crucial, siendo el país que más crece hace 20 años, Paraguay también es el país más barato de América Latina, cabeza a cabeza con Colombia, que en términos económicos y de seguridad está mucho peor que Paraguay. Básicamente, lo que quiero decir es, no solamente los países a los que les va mal son baratos en dólares. Un mercado sano y competitivo, naturalmente abarata los precios, jamás los multiplica, como hace el intervencionismo monetario con cepo comunistoide que sostiene Javier Milei. La Argentina de Milei tiene más del doble de pobreza que Paraguay, el triple de impuestos, tras las subidas que ha realizado el profeta pseudo libertario, que prometió bajar pero subió y mucho la presión impositiva, y 20 veces más inflación. Pese a que Milei redujo la inflación, bueno, 20 veces más que en Paraguay. Para colmo, los delirantes precios argentinos duplican y hasta triplican a los paraguayos medidos en dólares. En el caso de un chop de cerveza, cuadruplican a los precios paraguayos. Y antes de que abran su boca los xenófobos detestables de la derecha argentina, hace un rato bastante largo que se ha revertido la tendencia migratoria. Y a Paraguay llegan a montones empresarios argentinos de todos los tamaños, profesionales, trabajadores remotos, y en los últimos tiempos puede verse mozos argentinos que están contentos porque pudieron conseguirse su motito, alquilarse su propia casa y empezar a ahorrar para comprar un departamento. Básicamente, vislumbraron el sueño paraguayo. Milei se llena la boca hablando de libertad mientras practica socialismo. Y eso es una estafa ideológica, mucho peor que las estafas habituales a las que nos tiene acostumbrado en su condición de delincuente común, aunque reconozcamos que se está superando en la materia. Miren el escándalo Criptolibra, calificado por Forbes como el mayor robo de criptos de la historia de la humanidad. Paraguay, por su parte, prospera en libertad, se desarrolla en libertad, atrae con libertad a buenas personas, eficientes y emprendedoras de los países vecinos, no solamente Argentina, y no se gasta el tiempo en predicar nada. Hacer es mejor que decir, ¿no? El milagro paraguayo es un fenómeno virtuoso que conozco a la perfección. Fui uno de los primeros periodistas argentinos en hacerme eco de ello y llevo 12 años difundiéndolo insistentemente desde la primera vez que pisé tierras guaraníes y me enamoré de ellas. Y es cierto, yo no lo descubrí y felizmente cada vez más medios se hacen eco. Basta con leer los diarios de países vecinos que hablan de la meca de los inversores argentinos o narran las historias de las personas que se hartaron de ser asfixiadas por la burocracia argentina y partieron a Paraguay, y está ocurriendo
sucediendo algo similar con los uruguayos. Ni que hablar de los brasileros, esto lo sabe bien quien siga la prensa económica brasilera, que habían empezado invirtiendo en Paraguay y cada vez más deciden mudarse directamente a Paraguay. En otras palabras, la prensa está comenzando a aceptar la realidad. Día tras día, como una especie de rebelión del Atlas, hombres y mujeres productivos de la región deciden huir de la tiranía y establecerse donde puedan prosperar en libertad. Y además de todo el mérito económico, Paraguay tiene la ideología de género prohibida en las escuelas, y yo he entrevistado en esta casa a una de las responsables de ello, Valeria Infran, que representa gente muy noble que se movilizó fuertemente para defender a sus chicos. La tasa de homicidio de Paraguay figura entre las más bajas de América y del mundo, y algo súper importante, el encierro masivo del año 2020 duró solamente 1 mes y medio en los hechos. No porque el gobierno no tuviera voluntad de mantener a la gente encerrada, sino porque la gente no se dejó encerrar. Un nítido contraste con Argentina, Chile, Uruguay o España, que son tan solo 4 ejemplos, donde la pesadilla orwelliana llegó a prolongarse casi 2 años. Proporcionalmente, a Argentina le fue mucho peor que a Paraguay, en términos de vidas humanas. Y para más Inri, Paraguay es uno de los únicos países del planeta donde más de la mitad de la población se negó a entregarle el brazo al Estado. Y nadie los obligó. Y por esa razón, Paraguay ha visto, por ejemplo, una afluencia sin precedentes de personas que huían del totalitarismo sanitario de Europa. Se calcula que han venido hasta 9.000 alemanes, de los cuales 4.000 establecieron su residencia permanente tan solo en los últimos años. Y bueno, que a un país le vaya tan bien, habiendo empezado la carrera tan mal, es toda una novedad, y aún así no goza de suficiente publicidad. Y aunque el grueso de la cobertura periodística, lo reconozco, es bastante elogiosa, el Clarín, La Nación, El Cronista, no he visto prácticamente un solo diario argentino que no se pronuncie sobre el milagro paraguayo, a excepción quizás de los bolcheviques de Página 12, también hay cobertura engañosa y a veces viene aderezada con una pizca de veneno, de envidia o de rencor. Por ejemplo, un informe que hizo el grupo Clarín sobre la colonia Nueva Esperanza, una sociedad privada de alemanes que estimula positivamente la imaginación de cualquier anarcocapitalista y que me consta que son gente pacífica y tranquila, que se la está pasando de maravillas y los quisieron hacer quedar como unos loquitos con armas en el medio del campo. Esto que van a ver no lo vieron nunca. Es absolutamente único y está rodeado de misterio y de hermetismo. Hay armas, hay personas que se declaran anti... y hay europeos en Paraguay. ¿Qué esconde? Mirá. Halleluja, Halleluja, freut euch groß und klein, Jesus ist da. Vendimos la casa en Alemania y decidimos de venir a Paraguay. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen. No tenemos solamente europeos, tenemos canadienses, gente de Australia, tenemos gente de Estados Unidos, de Canadá. Unser Gesetzbuch ist einfach. Nuestro libro de leyes es muy fácil. Deine Freiheit endet dort, wo du die Freiheit des anderen Tu beschneidest. libertad termina ahí donde vos empezás a molestar la libertad del prójimo. Es atractivo y es interesante por la forma en que nosotros vivimos, el respeto mutuo, el respeto a la naturaleza, que no usamos ningún tipo de agroquímicos, que buscamos ser autosustentables. La gente que viene de Europa viene buscando una paz y una tranquilidad que ya no conocen ahí. La gente que viene de Canadá, exactamente lo mismo, ¿no? Una paz, una tranquilidad, una libertad. Eso es importante. Una libertad que ya ahí no existe.
También me acuerdo de otro informe del mismo grupo, creo que de TN, que mostraba el famoso paseo de la Galería de Paraguay, un shopping con terrazas y jardines y una cascada artificial, y decían: aquí hace tan solo unos años solamente había campo, pero sin embargo, qué mala que es la educación en Paraguay, qué mala que es la salud, los servicios públicos, hay mucho que mejorar. Y creo que le preguntaban a una argentina qué opinaba de todo eso, y la argentina le contestaba: yo no necesito que el Estado me dé nada, acá la salud es mejor, la educación es mejor, la vida es mejor, soy libre, la gente me trata bien y todo va de maravillas. Una cosa absolutamente alucinante. Claro que tengo que aclararte lo siguiente. El boom de las inversiones, lo que vos estás viendo, la cantidad de extranjeros que vinieron, obviamente encareció, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Asunción. Entonces acá ahora hay mucha gente diciendo: bueno, ¿y qué pasa con los paraguayos? ¿Qué pasa con nosotros? Nuestros salarios no crecen al ritmo de nuestra economía o de lo que uno no las quiere inversiones... decir que sea un paraíso. Uno, a ver, no es que... Totalmente. No es que es el país ideal, ¿viste? No es que es Suiza. Hay clientelismo, el Partido Colorado siempre lo tuvo. Hay corrupción, no son todos santos y no es que son todos buenos y no pasa nada y no hay problemas, hay problemas habitacionales y demás. Problemas tienen, pero el rumbo económico, y es lo que están marcando y es lo que estamos hablando ahora, porque además es lo que nos toca cerca de lo que nos viene pasando todos estos años, es claro. Ellos tienen un rumbo claro y previsible. Sí, sin dudas. Por supuesto que también, y digo que posición interesante, ¿no? Problemas hay en todos los países, pero uno quizás tiene que elegir qué tipo de problemas quiere tener. Hoy Paraguay tiene un tipo de problema que es bien interesante, o hasta te diría deseable con los ojos argentinos. Hoy Paraguay está en la encrucijada de si va a dar o no un salto al desarrollo. Desarrollo, por supuesto, con inclusión en materia de acceso a la salud, en materia de acceso a la educación, donde Paraguay tiene deudas pendientes desde hace mucho tiempo y serios problemas. También en materia de infraestructura, tiene, bueno, un porcentaje inmenso de su economía en la informalidad. Todos estos factores le dan ahora esta encrucijada o esta oportunidad de dar un salto al desarrollo. Pero en esencia también les queremos contar qué pasó en Paraguay en estos últimos años. Paraguay registra, y escuchen bien, 6,4% de variación interanual en inflación, ¿no? 6,4% interanual. Repito el dato porque nosotros tuvimos un 7,7 mensual. Lo que nosotros tenemos en un buen mes, ellos lo tienen en un año. Exactamente. Tienen una proyección para este año, para cerrar 2023, con una inflación anual cercana al 4,5% y con un crecimiento análogo, un guarismo muy similar para la proyección de crecimiento. Nosotros estamos ahora en el eje corporativo de Asunción, repleto de edificios nuevos, de desarrollos inmobiliarios, de franquicias internacionales. Muchísimos inversores extranjeros que han venido a Paraguay aprovechando ciertas condiciones que por supuesto tienen que ver con flexibilidad en materia impositiva, con la posibilidad de venir e invertir en desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, y también con un contexto de mayor previsibilidad. Esta es la palabra clave que aparece en todos ellos. Juan es argentino, es desarrollador inmobiliario y trabaja acá en el eje corporativo. ¿Qué pasó en Paraguay en estos años? ¿Cómo se explica? La verdad que es increíble. La verdad que Paraguay en estos últimos 7 años, yo llegué en el 2015, para que te des una idea, este edificio que está acá, que es las Torres de la Galería, no había nada. Era una quinta. La gente que trabaja para mí tomaban agua de las Urgentes, un lugar que se llamaba Los Manantiales, una quinta de Los Manantiales, y tomaban agua del jardín porque había un brotante, había un manantial que salía agua. Entonces vos decís, increíble el crecimiento de estos últimos 15 años. Un boom. Las World Trade Center, que son 4 torres que no las van a saber, que están ahí, atrás del Sheraton. No las van a ver. Quizás lo ven por allá atrás, un desarrollo inmobiliario al lado del otro. Impresionante. La verdad que la previsibilidad de Paraguay es increíble. Eso es lo que más nosotros como empresarios valoramos, que las reglas sean claras. Fuera de cámara me decías, en estos años se vino todo el mundo. ¿Es así? Sí, mucha gente está viniendo. La verdad que a mí, no sé, 1 o 2 veces por semana me suena el celular diciendo soy amigo de tal, soy amigo de tal cual, de otra persona, y me contactan para que les cuente y no pueden creer lo que es esto. Yo siempre cuento acá que la gente es muy buena. El paraguayo es una persona buena. O sea, está abierta a recibirnos. Si haces las cosas bien, te va bien.
Me decías que para vos como inversor, Paraguay es el último bastión o uno de los últimos bastiones de América Latina. Sí, la verdad que sí, queda Uruguay y Paraguay. Pero la verdad que acá las calidades, el tema impositivo, la baja carga tributaria y un montón de otras cosas hacen que Paraguay sea un lugar ideal para invertir. ¿La gente ahorra en dólares o se siente segura en su moneda? No, es una locura. Acá la gente no le da bolilla al dólar. O sea, todo el mundo está en guaraníes. No les preocupa el dólar, no tienen ni idea cuánto está la cotización del dólar, es increíble. Nosotros tenemos la locura del dólar. ¿Puede proyectar pedir un crédito, por ejemplo? Pero totalmente, justamente lo que hay acá es crédito. La verdad que hay posibilidades de endeudarse en guaraníes, en dólares, es muy simple, muy simple. Los sesgos de los periodistas progres chocándose contra la realidad del milagro capitalista. Pero bueno, creo que en breves minutos entenderás un poco más de por qué hay muchos personajes poderosos que no quieren que se sepa del milagro paraguayo o que incluso conspiran contra él. Paraguay ya es de por sí un país magnífico, con sus luces y con sus sombras, que hay varias. Y reitero, es un país magnífico a pesar de su deplorable clase política que es tan nefasta como cualquier otra. Analfabeta, corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. El mérito, amigos, es del pueblo paraguayo. Su clave del éxito es que han sabido beneficiarse al máximo de la globalización capitalista, diversificando su economía, al mismo tiempo que esquivaron algunos de los principales males que trajo el globalismo político, que como me he cansado de explicar en documentales, conferencias y entrevistas a lo largo de los años, es justamente lo opuesto, lo contrario a la globalización liberal. La globalización es un proceso de integración comercial, tecnológica y cultural entre las distintas naciones. La globalización ha extendido la prosperidad a todas las latitudes del globo. La globalización ha forjado una prosperidad sin precedentes para nuestra especie, como detalló minuciosamente Johan Norberg en este libro, En defensa del capitalismo global. Y allí donde la globalización ha entrado libremente, o no ha sido tan manipulada, sembró la paz, la tolerancia y el cosmopolitismo. Me saco el sombrero. Pero lamentablemente, amigos, a esta altura del partido, la globalización está seriamente amenazada, tanto por izquierda como por derecha. El globalismo, por su parte, es el afán de las élites políticas y corporativas para restringir la libertad a nivel mundial, intentando imponer las mismas regulaciones y una suerte de pensamiento único en todo el planeta, con el objetivo de que no existan lugares más libres que otros, como Paraguay, donde puedas escaparte. En otras palabras, los chicos malos de nuestra era saben perfectamente que su plan es tan opresivo que querrás huir de él, y entonces buscan impedirte votar con los pies. Que es mucho más efectivo que poner un papelito en una caja de cartón. No quieren que hagas las maletas y te vayas a un lugar donde te asfixien menos con impuestos, no quieran adoctrinar a tus hijos, o decirte a qué temperatura tienes que poner el aire acondicionado. Por ejemplo, los globalistas quieren restringir la capacidad de las personas de moverse, ya sea con confinamientos, alarmismos ecológicos y ciudades de 15 minutos, o sencillamente extendiendo las mismas leyes, los mismos aranceles, las mismas prohibiciones y un impuesto mundial para que vayas a donde vayas, te sometas a sus designios. Así es como los ingenieros sociales, los déspotas mesiánicos y los empresarios que lucran con mercados cautivos y odian a la competencia intentan cumplir el viejo sueño totalitario de un gobierno mundial, ya sea en forma sutil o de manera brutal. Pero, amigos, este tipo de pretensiones, por suerte, suelen fracasar o encuentran límites. Y hasta el momento, Paraguay ha salido victorioso de la mayoría de las batallas que el globalismo le impuso, como cuando la Unión Europea intentó chantajear al país para que sí inculque ideología de género en las escuelas, pero no lo consiguieron. En muchas ocasiones el Mercosur ha tratado de presionar a Paraguay para que suba sus impuestos o sus aranceles, tampoco lo consiguió. Pero bueno, mi semblanza sobre el vertiginoso desarrollo que ha experimentado Paraguay en las últimas décadas, a contramano de la tendencia geopolítica, no es el eje principal de este trabajo, sino una introducción necesaria para que lleguemos al mensaje principal. Lo más jugoso de la trama llega al final, como una suerte de sorpresa, y ya que quiero que mires este informe hasta el último minuto, evitaré hacerte spoiler al respecto y me animo a resumírtelo así. En cuestión de días, o incluso de horas, Paraguay debatirá una nueva oportunidad, única en su historia,
para convertirse en una auténtica potencia, resolviendo muchos de los problemas que todavía existen allí, que son muchos, como en cualquier país latinoamericano, y con los que fácilmente te sentirás identificado. Créeme, no importa desde dónde me estés mirando, no importa incluso si me miras desde otro hemisferio, tu país, sea cual sea, puede aprender una muy valiosa lección al respecto. ¡Comenzamos! Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Espero que no falte oportunidad para dedicarle un documental mucho más extenso a este tema. En gran medida me veré dispuesto a hacerlo si el actual informe obtiene buena difusión y motiva a que contribuyan con nuestro canal a través de la opción unirse de YouTube o patreon.com/Nicolás Moraz. Además, el tiempo no se apremia porque, vuelvo a repetirlo, lo más importante de este video estará al final. Pero de todas formas me veo obligado a ahondar algunas de las grandes ventajas con las que ya cuenta Paraguay y luego detallar algunos de los principales problemas que todavía persisten en dicho país para que entiendan por qué el proyecto que se debate en los próximos días puede escribir una página gloriosa en la historia de Paraguay que le permita ascender al lugar de una potencia capitalista de la libertad. Así que vamos a echarle un rápido vistazo al recorrido. La historia de Paraguay tiene una estructura compartida con la del resto de los países latinoamericanos, aunque tiene sus singularidades. Fue el sitio de las controvertidas misiones jesuíticas, de las cuales ha habido mucha buena publicidad, pero se le ha dado poca difusión. Información sumamente interesante que ya ampliaremos en su día. Pero el caso es que en 1811 se independizó y el grueso de su historia estuvo atravesada por 3 periodos extensos, largamente autoritarios, 2 guerras injustas, guerras civiles, militares, inflación, corrupción y todos los componentes clásicos de un país latinoamericano. Respecto a los periodos autoritarios, me refiero a la dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia, equivalente en algún sentido a Rosas para la Argentina, pero todavía más severo. Rodríguez de Francia, retratado en la obra magna del gran escritor paraguayo Augusto Roa Bastos, Yo el Supremo, llegó a prohibir los gatos porque no le gustaban o exigir que la gente use sombrero obligatoriamente. Por si se le ocurría pasar por ahí, entonces lo saludaban quitándose el sombrero. Prohibió la literatura existente y concentró los libros en su biblioteca, cerró los ríos y los caminos, confiscó propiedades y básicamente gobernó de manera absolutista, en gran medida inspirado en las ideas jacobinas, pero con una impronta caudillesca muy particular. Cuando murió, fueron a buscar a su antiguo secretario Carlos Antonio López, que siguió los lineamientos principales del modelo de Francia, aunque le incorporó elementos, llamémosle, de un despotismo ilustrado. Mandó a su hijo a estudiar Europa, invirtió en el primer ferrocarril de Sudamérica y trató de modernizar al país. La compleja dinámica regional que encontró a su hijo, el mariscal López, aliado a un gobierno uruguayo, en un contexto de golpe, lo llevó a interferir en la antigua banda oriental y esto facilitó la famosa guerra de la Triple Alianza, donde Uruguay, la Argentina de Mitre y el Imperio del Brasil se unieron contra Paraguay. Fue una guerra extremadamente despiadada y desigual, y sin defender a ninguna de las partes beligerantes, es decir, de los líderes políticos de estos países, es imposible no pronunciarse al respecto del atroz genocidio que perpetraron brasileros y argentinos. Aniquilaron prácticamente a la totalidad de la población masculina del país, que peleó valientemente, y dejaron a las mujeres, a algunos niños, porque mataron a muchísimos, los niños pelearon y valientemente también, y a algunos lisiados. Paraguay fue devastado tras la guerra de la Triple Alianza, donde Mitre mostró el peligro del pseudoliberalismo, otra vez teléfono a Milei, y la magnitud del conflicto obligó a Juan Bautista Alberdi a lucirse en su mejor faceta como liberal, denunciando todo esto en el crimen de la guerra, oponiéndose fuertemente a Mitre y teniendo que ser exiliado incluso por su legítimo
argumento de no meter a la naciente Argentina en una guerra fratricida que nada beneficiaba a los privados argentinos. Pero bueno, Mitre hizo lo suyo, apoyado también por Sarmiento, que en una expresión de despreciable racismo incitó a Mitre a no escatimar sangre de indígenas y de gauchos en la guerra del Paraguay, porque según Sarmiento y su enrevesada manera de ver al mundo, no había mejor destino para esa sangre. Sarmiento no solamente perdió a su hijo natural en la guerra, sino que, por ironía del destino, terminó muriendo en Paraguay en 1888 porque sus médicos le prescribieron que el clima de Asunción sería bueno para su enfermedad pulmonar. Paraguay perdió una gran cantidad de territorio y la devastación de su país lo mantuvo pobre y atrasado durante muchas décadas. En la década del 30 enfrentó a Bolivia en la guerra del Chaco, donde Paraguay ganó, y tras 19 años, que incluyeron una guerra civil, se inauguró un tercer periodo autoritario, en 1954, que se extendería por los próximos 35 hasta 1989, y fue la dictadura del general Stroessner, gran amigo de Perón, aliado de los norteamericanos y el Plan Cóndor, y responsable de la muerte y la desaparición de muchas personas. Pero el caso es que Paraguay llegó al siglo XXI en democracia, emparejado con el resto de los países de la región, sufriendo una terrible pobreza, como les dije, superior a la media africana, y logró darle un giro drástico a esta historia y convertirse en un país donde abunda la libertad individual y destaca la libertad económica comparativamente con todos los demás. Seguramente durante muchos años se debatirá la causa exacta de por qué Paraguay logró este crecimiento extraordinario. Hay quienes teorizan que la gente se cansó del autoritarismo, decididamente se abrió al mundo y potenció una característica particular del carácter paraguayo, que es desoír, ignorar a aquel que quiere decirte lo que tienes que hacer y controlarte tu vida. También es verdad que Paraguay tuvo que sufrir y mucho encontrarse entre dos disquepotencias regionales, Argentina y Brasil, y de alguna manera, a través de los impuestos bajos y el amplio flujo comercial, comenzó a sacarle ventaja, puesto que tanto Argentina como Brasil aplicaron políticas industriales proteccionistas totalmente ruinosas que presionaron a muchísimos ciudadanos a buscar vías alternativas, y Paraguay fue durante décadas y sigue siendo una meca del contrabando, lo cual una vez más los libertarios reivindicamos por completo. ¿Qué tiene de malo el contrabando? Absolutamente nada. Proveer mercaderías a quien las necesita, salteándose el saqueo de los estados, generando beneficios para comprador y vendedor, abaratando los precios de los productos a través de la competencia, no es otra cosa que el lícito ejercicio de la propiedad privada. Ya lo dije en una entrevista que me realizó en su día el paraguayo Daniel Duarte en Paran Post. Entre contrabando y comercio legal solo hay un capricho burocrático. Curiosamente, algunos magnates paraguayos que han hecho su fortuna a partir de estas prácticas ahora lanzan campañas contra él. Pero el espíritu comercial, el espíritu mercantil, la tradición de ser una suerte de punto capital de una ruta de la seda latinoamericana influyen, por supuesto, en el éxito absoluto que hoy ha tenido Paraguay. También es cierto que a través de la represa Itaipú, y en menor medida también de Yacyretá, dos de los centros de producción hidroeléctrica más grandes del planeta, la clase política paraguaya encontró lugares de donde extraer recursos fácilmente, sin atosigar impuestos al pueblo, que por otro lado, como les dije, gracias a la bendita informalidad, es bastante reticente a pagar impuestos y a que le metan la mano en el bolsillo. El resultado es que se paga la energía eléctrica más de lo que debería pagarse, que es cero, considerando la inmensa producción que realiza Itaipú, que abastece a medio Brasil, o Yacyretá, que abastece un buen pedazo de Argentina, pero la suma de los factores mantuvo un límite prudente para la avaricia de sus políticos, que como les digo, no dejan de ser la misma materia prima que los políticos de cualquier lugar. Pero bueno, para que dimensionen, tener el 11% de carga estatal sobre una economía no solamente le funcionó a Paraguay para desarrollarse mucho más que países con un estado mucho más grande y pesado, que absorbe el 40 o el 50% del sudor de la frente de sus habitantes. También le sirvió a Argentina. Argentina llegó a ser un país rico, más allá de que el relato dorado tenga también sus puntos flojos, porque tenía exactamente ese tamaño o esa magnitud, porque había un gran espacio para que la gente realice negocios, lo desarrolla, invierte, innove, compita. Eso es lo que determinó el auge de la Argentina, que nuestros bisabuelos o tatarabuelos inmigrantes forjaron huyendo de la guerra y la hambruna en Europa. Pero también es el mismo tamaño del Estado que tenían las grandes potencias antes de la Primera Guerra Mundial, y que es lo que las convirtió en países ricos, antes de que cambiaran su modus vivendi
¿sí? Pasando de el capitalismo industrial competitivo al imperialismo saqueador del resto del planeta. Pero bueno, otros aspectos para destacar, otras ventajas de Paraguay, es que se trata de una nación mestiza y bilingüe. Paraguay, de hecho, es el único país que conserva en Latinoamérica la lengua autóctona originaria, el guaraní, absolutamente viva. Un 85% de la población maneja algún grado de yopará, que es la mixtura entre castellano y guaraní. Muchos indígenas sufren privaciones. La sociedad en su conjunto los respeta y los contiene, más que en otros países. En Paraguay no abunda el racismo y existe una notoria armonía entre las clases sociales. Si bien se pueden enumerar de a docenas los vecindarios exclusivos, desde el Paraná Country Club, de Ciudad del Este, Villamorra, Recoleta, Carmelitas, etcétera, 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 en prácticamente cualquier ciudad de Paraguay podrá encontrarse barrios donde coexisten mansiones, dúplex o chalet de clase media y casas precarias en la misma manzana, calle tras calle. Y si bien, como en el resto de Latinoamérica, hay motochorros, hay robos en la calle, hay muchísimo raterismo, repito, la tasa de homicidios es de las más bajas que hay, prácticamente no existen los piquetes, ni las manifestaciones violentas, ni episodios registrados de olas de saqueos. Los paraguayos no solamente son proverbialmente amigables. Charities Aid Foundation realiza un ranking mundial de generosidad y Paraguay lidera hace varios años el podio latinoamericano. ¿Por qué Paraguay es el país más generoso de Latinoamérica? Varias razones se pueden cotejar. Es una de las naciones más católicas, tiene una experiencia en carne viva por las guerras, circunstancias extremas donde la gente no tiene otra opción que ser solidaria y por supuesto hay recursos para la generosidad, porque como les digo, es el país que más ha crecido en los últimos 20 años. Pero esto viene de hace mucho. Cualquiera que visite Asunción se asombrará por escuchar, por favor, permiso, gracias, adelante, joven, señor, señora, disculpe, ¿en qué lo puedo ayudar? Lo cual no deja de recordarme a las palabras del sabio, historiador y filósofo español Antonio Escotado. Miren. Sin duda, que un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices, disculpe. Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices gracias cuando te la traen. Das propina y cuando te devuelven, lo último que te devuelvan, vuelves a decir gracias. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico. La gente en Paraguay es respetuosa, amable y caritativa. Y como otro perfecto ejemplo de que los libertarios tenemos razón, problemas como la deficitaria salud pública son encarados con hamburgueseadas solidarias, rifas y distintas actividades que permiten colectar fondos para enfermos. Problemas como los déficits de la policía para atender delitos se ven compensados por policías privadas, que es muy común ver guardias armados de empresas de seguridad con sus propios patrulleros, con sus sirenas, con los sistemas de alarmas. La seguridad privada funciona y funciona muy bien en Paraguay. Incluso vecinos de barrios de escasos recursos tienen grupos comunitarios o pagan un guardia entre varias casas y hay un despliegue de seguridad privada que no se ve en otros países. Es extremadamente común ver a familias cuidando a sus ancianos, incluso teniendo la opción de enviarlos a geriátricos. Pero la familia y los amigos son valores muy importantes en la sociedad paraguaya. Y para comprarle el aire a la abuela, 7 u 8 sobrinos realizan su aporte y la abuela tiene aire sin pedírselo a ningún político. También hemos elogiado en este mismo canal la iniciativa de los jóvenes que decidieron tapar ellos los baches de las calles cuando la municipalidad no atendía sus reclamos. Y lo hicieron. Hay un espíritu de independencia y de autosuficiencia para sacarse el sombrero. Por otra parte, elogio que es una nación mestiza y que no tiene racismo, porque echa por tierra muchas teorías de xenófobos y supremacistas raciales que abundan hoy en día. Pero incluso la historia de Paraguay contiene episodios alucinantes al respecto. La hermana de Friedrich Nietzsche y su marido intentaron hacer una colonia de pureza germánica en Paraguay, pero el proyecto naufragó cuando los propios colonos se enamoraron de las paraguayas y se cruzaron con ellas. De todas formas, en Paraguay existe una importante comunidad menonita alemana en el Chaco, que tiene ciudades que son más limpias que las de Europa, un PBI per cápita altísimo y una industria cara
cárnica y láctea espectacular, que produce productos de primer nivel y se distribuyen en todo el país. Además, el fenómeno del cooperativismo de las cooperativas privadas de Paraguay es otra institución que ilustra el excelente funcionamiento de la seguridad social privada, del crédito privado a bajas tasas, etcétera, etcétera, etcétera. También Paraguay ha sido refugio de perseguidos políticos. Abundan venezolanos, abundan cubanos, pero abunda la mayor diáspora taiwanesa del mundo que huyó del comunismo chino, por lo cual Taiwán tiene una gran amistad con Paraguay y hay un intercambio muy provechoso para ambos países. También la comunidad italiana, la comunidad árabe, coexisten en absoluta paz y libertad en el territorio paraguayo. De hecho, en el contexto del encierro masivo, Paraguay fue uno de los principales destinos para quienes huían del totalitarismo sanitario europeo y querían respirar aire puro, vivir en libertad y ejercer la soberanía de su propio cuerpo, como es el caso de los alemanes que se instalaron en la colonia Nueva Esperanza que ya les comenté. Pero cuidado, hasta Business Insider, que es un prestigioso periódico americano, calificó a Paraguay como uno de los mejores países americanos para establecerse en la pospandemia, por ser estable, más seguro que sus vecinos y no haber incurrido en el régimen de la nueva normalidad, sino que todo continuó lo más parecido posible a la normalidad. Y en este mundo, la cordura es un valor imprescindible. Paraguay también ha sido calificada como la mejor república latinoamericana para el emprendedurismo. Y en 2018, el pintoresco Informe Mundial de la Felicidad de la popular encuestadora estadounidense Gallup ubicó a Paraguay como el más feliz de los 145 países del mundo que cotejó tras haber entrevistado a 154.000 personas. Entonces Gallup está diciendo que Paraguay era más feliz que países mucho más ricos. La respuesta es sí. Basta con mirar el supuesto paraíso de los socialistas, los países nórdicos, para observar que tienen la tasa de suicidio más alta del mundo. Son países igualitaristas, opresivos, que no fomentan la libertad ni la individualidad, del cual han huido muchos de sus empresarios y de sus artistas, como Bergman, el sueco, porque no estaban dispuestos a entregar el 60 o el 70% de su patrimonio para la farsa del leviatán estatal y tener a los presos viviendo como si fueran reyes. Respecto a cómo los paraguayos defienden su libertad, también tenemos que hacer un subrayado. Yo vi con mis ojos cómo el dueño de un restaurante llamado Un Toro y 7 Vacas generó una auténtica revuelta de desobediencia civil, prohibiéndole su entrada a los senadores que blindaron a su colega corrupto Víctor Bogado. El arquitecto Juan Francisco Resquín, dueño de esa famosa parrilla, prohibió a los senadores cómplices del corrupto entrar a su negocio, y muchísimos restaurantes del país hicieron ejercicio de la propiedad privada y de su derecho a elegir quién entra o quién no entra a sus locales y terminaron forzando el desafuero. Recuerdo también en el contexto de protestas contra el seguro obligatorio llamado SOAT, a taxistas que fueron a tocarle la bocina a la casa de los políticos y los mantuvieron despiertos día y noche hasta agotarlos. Y llegó a ser mundialmente célebre la oportunidad en la cual el pueblo paraguayo incendió el Congreso protestando contra el intento del poderoso presidente de aquella época, Horacio Cartes, para reformar la Constitución y poder reelegirse. Y el resultado, finalmente, Cartes no reformó la Constitución y no existe la reelección. Hay multitud de empresas familiares que comenzaron con un puestito y se convirtieron en auténticas cadenas en base al mérito. Un ejemplo contante y sonante que ha destacado la revista Forbes es el de Viggy, una cadena de supermercados que lleva apenas unos años y está prácticamente en todo el país. Son mini markets las 24 horas con gran variedad de productos y que le han significado una enorme solución a personas de barrios alejados o incluso de zonas de campiña que no tenían un supermercado a kilómetros de distancia. Paraguay tiene la considerada mejor sopa del mundo y con justicia, el exquisito borí borí, que es un caldo que incluye zapallo, bolitas de harina de maíz y pollo, y lo puedes consumir por tan solo $2, porque repito, junto con Colombia es el país más barato de América. Y la industria gastronómica paraguaya es sencillamente excepcional. Conozco 14 países latinoamericanos, soy un sibarita exigente, y no existe un solo país que se asemeje a la extraordinaria calidad de la comida paraguaya. Tanto la gastronomía autóctona que se puede comer en una despensa por precios irrisorios, como sus restaurantes de prestigio. Recuerdo haber llevado a un amigo que vive en Holanda y que ha comido en los mejores restaurantes de Europa a una sencilla confitería llamada Georges Patisserie en un barrio residencial y salir extasiado agradeciéndome la mejor merienda de su vida. Los restaurantes italianos de Paraguay son mejores y mucho más baratos que los mejores restaurantes italianos de Buenos Aires o de Montevideo, donde hay mayor
mejor tradición italiana. Los franceses son excelentes. Las galletas artesanales, las carnes. Pero bueno, no seguiré abundando en lo magnífica que es la gastronomía paraguaya y voy a tomar este elemento, la carne, para destacar que Paraguay es una potencia ganadera. Este año 2025 alcanzó el récord histórico de exportaciones de carne y batalla por el sexto puesto en el ranking mundial, luego de Brasil, India, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, y por encima de Canadá, Argentina y la Unión Europea en su conjunto. Sí, oyeron bien, Paraguay exporta más carne que Argentina, que supo ser el rancho ganadero del mundo, y que la Unión Europea entera. ¿Y saben cómo Paraguay superó a la Argentina? Esta es una historia maravillosa, que me la contó un ganadero paraguayo. En el año 2006, Néstor Kirchner prohibió la exportación de carne para tratar de nivelar los precios del mercado interno a martillazos como acostumbraba. Un socialista imbécil. El resultado fue que los ganaderos argentinos decidieron vender las vacas. Las excesivas regulaciones impidieron a los brasileros comprarlas y los ganaderos paraguayos terminaron comprando algunas de las mejores vacas argentinas de raza a precios de remate y a su vez contrataron técnicos y veterinarios argentinos de primer nivel. Y así fue como en los siguientes 19 años la calidad de la carne de Paraguay mejoraría de manera drástica, cruzando esas razas de vacas con cebúes para adaptarlas al clima tropical y convirtiendo al país en un exportador de primer nivel que le arrebató a Argentina mercados clave como Rusia y Francia. Nunca más la Argentina se recuperó de esa estupidez socialista suicida, nunca más Paraguay descendió del podio de los principales exportadores de carne vacuna del planeta. En Paraguay, Bill Gates no va a tener éxito con las hamburguesas veganas de laboratorio. En cualquier barrio de Paraguay, sábados y domingos se huele asado como no se huele hace décadas en la Argentina. Como les dije, por otra parte, es un país sin wokismo. Los 3 progres llorones de Paraguay, a los que les va a dar urticaria este video, no han conseguido mover ni un ápice el amperímetro. Y aunque ha habido instituciones complicadas, un Ministerio de la Mujer, alguna que otra ley feminista de la cual hemos hecho programas enteros advirtiendo sobre su peligro, el feminismo no ha penetrado en la sociedad paraguaya. Me refiero al feminismo identitario, revanchista, que persigue al hombre, que aplasta las garantías civiles, que busca privilegios del Estado. Es un fenómeno que ha sido muy limitado en gran medida gracias a la movilización de las mujeres paraguayas contra él y contra la ideología de género inoculada en sus niños. Que en pocos países se puede disfrutar tanto de la compañía femenina. Múltiples amigos que he llevado a Paraguay en las distintas oportunidades que viví allí, años y años de mi vida, quedaron fascinados o directamente se fueron a vivir ahí por una paraguaya. Y una cosa lleva a la otra, un país pujante, próspero y sin feminacismo, se reproduce. Paraguay es el país económicamente próspero con la tasa de natalidad más alta de toda América. Porque luego hay países con alta tasa de natalidad pero demasiada pobreza, como Haití, Bolivia y Venezuela. Ese crecimiento económico acompañado de crecimiento de la población ha generado un inmenso boom inmobiliario. Y pese a que Asunción es una de las capitales más bajas del mundo, es decir, con menos edificios, eso está cambiando. Y hay 300 proyectos en ejecución solo en Asunción para edificios de varias plantas e incluso torres. Traccionado fundamentalmente por inversores que huyen de Argentina, Uruguay y Brasil. Personalmente asesorado a varios. Ciudad del Este es una meca del comercio mundial y se está por inaugurar el shopping más grande del planeta. Allí literalmente millones de brasileros, argentinos, uruguayos, chilenos y habitantes de todo el planeta se pasan año a año a comprar ingentes cantidades de productos de todo tipo a precios extraordinarios e inmejorables, tax free porque presentan su documento extranjero y ni siquiera les exigen pagar el IVA del 10%, como debe ser y como debería ser para todo el mundo. Y realmente no es que son puestitos en la calle, que también los hay y que se consiguen cosas buenas y baratas. Hay shoppings como el famoso Mona Lisa con pisos enteros donde se pueden comprar hasta muebles bañados de oro. ¿Qué les parece este shopping? Parece un museo. Es una cosa impresionante. Ya estamos por mostrar todos los precios. Recuerden que este shopping es de lujo. Después vamos a ir a comer algo. Es una cosa de locos. Acá es pura marca. Acá no hay descuento, nada. Miren lo que vale esto. 5.600. Acá tenés que pagar. Te encontrás con todas las marcas. Y bueno, tiene una seguridad, una limpieza. Es un shopping espectacular. No ves esto todos los días.
O sea, desde lo más barato hasta lo más caro, Paraguay es un destino extraordinario para conseguir lo que estás buscando. Y repito, sin salida al mar, lo que enfatiza la hazaña. Obviamente el uso del dinero en efectivo es altísimo. El único presidente explícitamente izquierdista que tuvieron, el obispo Lugo, padre de 11 hijos, lo echaron a patadas antes de que complete el mandato y es un poema. Y además, esto es sumamente importante, por eso van tantos trabajadores remotos al Paraguay, existe un principio de tributación territorial que sí se respeta. Paraguay y Panamá son los únicos países americanos, exceptuando los paraísos fiscales del Caribe, donde si tú tienes una fuente de ingresos en el extranjero, no te cobran impuestos. Tú tributas en el extranjero, tributas cero por ese dinero en Paraguay, lo que genera, por supuesto, muchísimos inversores, jubilados que se van de Europa para vivir en Paraguay, jubilados que se van de Estados Unidos para vivir en Paraguay, programadores, que los hay muchísimos, programadores argentinos y de todas las nacionalidades. Esa gente invierte en el país, compra casas en el país, consume en el país. En muchos casos tiene hijos en el país. En suma, enriquece al país, que les permite vivir en paz. Y por supuesto atrae capital, atrae inversiones. Asunción es una de las capitales más verdes del mundo y la única zona decadente es el centro histórico, que ha quedado reservado para la burocracia. Espontáneamente se ha generado un nuevo centro y una expansión bastante distribuida de polos gastronómicos y comerciales. Incluso el Mercado 4, que como libertario que ama el comercio callejero, era todo un símbolo, se está vaciando. Y esa gente está poniendo locales más bonitos en otros lugares. Y en general, salvo el centro histórico de Asunción, se respira progreso en cualquier sitio. Si tú te vas en marzo y vuelves en diciembre, verás en prácticamente cualquier cuadra de los buenos barrios de Asunción nuevos edificios, nuevos locales, viejas casas reformadas, etc. Y respecto a la problemática del centro histórico, no es diferente a la que tienen Buenos Aires, Córdoba, Rosario o la propia Montevideo, que ahora tiene su propio ejército de zombies, que era impensable hasta hace unos años. Pero fui a dar una conferencia al Parlamento en 2022 y no podía creerlo, sea de noche o de día, parecía Walking Dead. Y cuidado, ¿hay vagos en el centro histórico de Asunción? Los hay. Y en otros puntos también. Pero no son tantos, fundamentalmente porque nadie les paga por ser vagos. El fenómeno de los planes sociales que ha convertido a la Argentina en un estercolero social disginésico, donde se premia a los incompetentes y a los inútiles para que sigan siendo incompetentes e inútiles y no eduquen hijos que van a ser incompetentes e inútiles, es algo que no tiene registro en Paraguay. No hay nada que se le parezca. Y eso genera una población altamente motivada al trabajo y una baja tasa de desempleo. Respecto a la cuestión de las tierras, de 120.000 fincas ganaderas que hay en el país, 110.000 están en manos de pequeños y medianos terratenientes. Paraguay es un pujante exportador de soja y de otros cultivos, y también tuvo un proceso interesante por el cual la población campesina mejoró drásticamente la titularidad de sus tierras, pasando de un 20% que era ocupante en los años 80 a un 90% que es propietaria hoy. La afluencia de inversiones ha llevado a Paraguay al curioso fenómeno por el cual en sus bancos sobran dólares y ya no saben qué hacer con ellos. Pero bueno, naturalmente que un país que tenía una pobreza africana hace tan solo 20 años no ha resuelto todos sus problemas. Y más allá del terrible calor, que se soluciona con aires acondicionados que hay en todas partes, hasta en los sitios más humildes, Paraguay tiene déficit de infraestructuras, un fenómeno de narcotráfico bastante extendido, una alta pobreza rural, hay un gran contraste entre lo que es Asunción, Encarnación o Ciudad del Este, con las pequeñas localidades del interior, el fenómeno de los chespiritos, de los vagos craqueros que abundan, por ejemplo, en el centro histórico de Asunción, y una oferta cultural relativamente baja. Bueno, ¿qué tal si les digo que todos y cada uno de estos problemas pueden ser mitigados o directamente resueltos por el proyecto que se debate en los próximos días? El milagro paraguayo ascendería a paraíso, ¿verdad? Y la respuesta es sí, hay una oportunidad para que Paraguay supere esos importantes escollos que todavía quedan en su camino al éxito absoluto. Por otra parte, no quería olvidarme de esto, probablemente la mayor infamia o la peor injusticia que queda en el país. El sistema carcelario es totalmente horroroso y un 57% de los reclusos no tiene condena. Y si bien su tasa de encarcelamiento es menor que la Argentina, siendo 212 personas presas por cada 100.000 habitantes en el caso de Paraguay y 240 en el de Argentina, muchas de esas personas son inocentes o se encuentran allí injustamente por delitos sin víctimas relacionados con drogas.
Y aquí sí, señores, redoble de tambores, esto también puede y debe cambiar para que Paraguay se consolide como una verdadera potencia de la libertad, no solo económica, sino también individual, que es una dimensión clave de la dignidad humana. Y de lo que estamos hablando es de la despenalización de la marihuana. Se estima que Paraguay es el tercer productor ilegal de cannabis sativa en el mundo. Y si el proyecto, bien encaminado, de despenalización progresa en Paraguay, se convertirá en tiempo récord en el principal productor de cannabis legal del planeta, puesto que su suelo, su tierra y su clima, históricamente, son un entorno formidable y fabuloso para el famoso oro verde. Y cuando digo oro, amigos, es oro. Varios estados de Estados Unidos, como Colorado, California, Oregon, han despenalizado el cannabis y generado un mercado que mueve $50.000 millones al año. Y en este contexto, en una de las pocas ideas acertadas que habitan en el entorno de Donald Trump, se discute incluso la despenalización federal del cannabis, lo que podría multiplicar por 10, según expertos, esta industria lucrativa, pasando de 50 a $480.000 millones al cabo de 5 años. También hay mercados en Europa bien conocidos, Suiza, Holanda. De hecho, Paraguay ya está exportando a Suiza bajo la premisa del cannabis medicinal. Y lo más importante de todo, Brasil, el país más poblado de Latinoamérica, con sus 200 millones de habitantes, muchos de ellos fumancheros, y lo digo con todo respeto, camaradería, ha despenalizado a través de su Corte Suprema el consumo de marihuana, cifrándolo en hasta 40 gramos por habitante. Llevo toda la vida defendiendo la liberalización de las drogas, para terminar con la absurda guerra fratricida que ha generado la prohibición, encerrando a personas que no han cometido reales delitos, porque todo adulto tiene derecho a comprar, vender y consumir lo que quiera, mientras no agreda físicamente la vida o la propiedad de otros. Pero además, porque es absurdo, durante 5.000 años, como demuestra la magistral obra de la historia general de Antonio Escotado en sus 2 volúmenes, durante 5.000 años, las drogas y el hombre coexistieron en absoluta libertad, en una situación absolutamente más armónica y productiva para el bien común que la que hay hoy, con drogas adulteradas de pésima calidad, que son las que producen zombies, como los que habitan en las calles de Asunción, de Montevideo, de Buenos Aires o de Filadelfia. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. No había crack cuando la cocaína se vendía en las farmacias, y esto es un hecho objetivo, probado por la historia. Y está bien, en este caso estamos hablando de una sola droga en particular, que se ha demostrado científicamente que es notablemente menos nociva que el tabaco o el alcohol. El cannabis puede generar más ingresos para el Estado paraguayo que Itaipú o Yacyretá. Y de hecho, hay un estímulo a los políticos en este proyecto, que es que contaría con un impuesto especial, que en lugar del 10% del IVA paraguayo, sería de un 18%, como el tabaco y el alcohol. Esa renta extraordinaria basta y sobra para una mucho mejor red de salud pública y un desarrollo de infraestructura inmenso, puesto que se prevé que se produzca en casi todos los departamentos del país, que de todas formas, claro, ha mejorado la infraestructura de Paraguay en los últimos años y mucho, pero va a mejorar muchísimo más cuando inmensas tierras que ya se dedican al cultivo de cannabis ilegal puedan dedicarse al cultivo legal, mejorar los volúmenes, tecnificar. Les hablé de la pobreza rural. Bueno, este proyecto prevé que 10.000 familias, solo para empezar, 10.000 familias de campesinos pobres, con 1 hectárea cada familia, puedan pasar a vender sus cosechas de cannabis a $25.000 cada una, 2 cosechas por año, $50.000 por familia de agricultores, que van a pasar de ser pobres a potentados de la clase alta paraguaya, generando un boom de consumo y de enriquecimiento y de incentivo para el desarrollo de las localidades rurales del país. Y si bien les hablé de la falta de oferta cultural, aunque debe elogiarse la realización constante de conciertos de música clásica gratuitos en el Teatro de Asunción, ¿qué duda tienen de que un país que ya es sede de numerosos conciertos de bandas internacionales será una meca de atracción para artistas de todo el planeta? Liberalizando el cannabis como se plantea, donde el uso adulto y recreativo será completamente libre, como debe ser y como fue en todo el mundo hasta la trágica Convención de Sustancias Psicoactivas de las Naciones Unidas de comienzos de los 70, que ahogaron en sangre a países como México y Colombia y le complicaron la vida a todos los demás. Hay menos drogas
tras la prohibición, no, hay más y de mucho peor calidad. Paraguay puede ser un ejemplo mundial. El modelo paraguayo es mucho menos estatista que el uruguayo, que centraliza la producción en el Estado, autoriza a muy pocas farmacias y dispensarios a proveer y tiene controles molestos y engorrosos sobre los usuarios. El modelo paraguayo es mucho más liberal y aunque no sea perfecto, repito, es una oportunidad para incrementar drásticamente la libertad individual en el país, no meter inocentes en las cárceles y hacinarlos, sacar de la pobreza a la gente del campo, e incluso generar un estímulo para que los pobres de la ciudad se plieguen, al menos en un futuro, a producir cannabis en el interior, y por otra parte, disminuirá el consumo de alcohol y el consumo de crack, paco, o como le dicen en Paraguay, chespi, que es el peor veneno, que es la droga que sí mata gravemente a los que caen en ella. Y lo que digo está basado también en hechos. Portugal despenalizó las drogas en el año 2001. Según el European Monitoring Center for Drugs and Drugs Addiction, la reducción por el consumo problemático de duras fue altísima. Y de hecho, se desplomaron en un 80% las muertes causadas por drogas. Un estudio publicado por The Economic Journal en 2017 mostró que la legalización del cannabis en Estados Unidos redujo la violencia en la frontera con México en un 13% debido a la disminución del mercado ilegal. Y esto solamente traccionado por California y Colorado. O sea, si todo Estados Unidos lo disminuyera, la violencia en México caería drásticamente. Y lo que realmente debería hacer México es despenalizar todas las drogas, como prometió el mentiroso López Obrador en campaña. Según un estudio publicado por la prestigiosa revista científica The Lancet, el cannabis es menos dañino que el alcohol y el tabaco en términos de impacto individual y social. Su uso medicinal está comprobado y reconocido mundialmente. Y un estudio de JAMA Internal Medicine de 2014 encontró que los estados de Estados Unidos con acceso legal al cannabis registraron 24.8% menos de muertes por opioides. Solo en 2022 la industria general del cannabis en Estados Unidos generó más de 13.2 billones de dólares en ingresos fiscales y creó 428.000 empleos, según Leafly Jobs Report. Y según ACLU, la Asociación por las Libertades Civiles, si avanzara la iniciativa de despenalizar el cannabis a nivel federal en todo el país, se ahorrarían 7.600 millones de dólares al año en costos de arresto, procesamiento y encarcelamiento por delitos de cannabis. Según un análisis del American Journal of Public Health de 2017, en los estados donde se legalizó disminuyeron los accidentes mortales de tránsito. Y la gente que fuma tiende a manejar menos que la gente que toma, que es mucho más riesgoso. Respecto a cómo se extiende el alcoholismo, la magistral explicación del maestro Escotado y la pieza sobrecargada del ajedrez. Las drogas, lo único que pasa es que si se prohíben, se rodean de mitología y sobre todo se cargan a las otras. Es el tema de la pieza sobrecargada en ajedrez. Nuestra pieza sobrecargada actual es el alcohol. La gente está tomando alcohol para lo que uno tomaría hachís, otro tomaría cocaína, otro tomaría heroína, otro tomaría LSD, pero como el alcohol es lo fácil y sobre todo lo barato, la gente se está atiborrando de alcohol. El alcohol es claramente neurotóxico, teratogénico, es decir, provoca alteraciones de los fetos. Además crea episodios de malignidad familiar, la mayor parte de los accidentes laborales, y sin embargo, vamos a ser tan cobardes que le digamos al alcohol, no, me escondo debajo. Cuando las drogas han sido legales, y han sido legales siempre, porque drogas ha habido siempre, y drogas habrá siempre, y drogas seguirá habiendo. Cuando las drogas han sido legales, no eran un problema, eran un tema de conocimiento, al cual unas personas por unas razones y otras personas por otras acudían. Lo que hay que hacer es sustituir el oscurantismo, las tinieblas y la barbarie por un poco de verdadera compasión. Usted dice que la droga no mata y que mata la ignorancia. Bueno, entonces, estas cifras estadísticas que manejamos, ¿nos las hemos inventado los periódicos? El 99% de los muertos por drogas, como reconoce la propia policía, están muertos por adulterantes de las drogas. Si las drogas se conocen en su exacta medida y se conocen en su medida, se pueden usar, si no, no se pueden usar.
Pese a su deficitaria legalización muy estatista, Uruguay ha visto crecer el turismo a partir del cannabis y Canadá también. Porque amigos, se vende legalmente marihuana en Uruguay, pero también en Canadá, en Malta, en Alemania, en California, en Colorado, en Nueva York. Y el mundo va caminando paulatinamente hacia la despenalización total. Ya les dije que el mercado legal genera 50.000 millones de dólares en Estados Unidos cada año. Bueno, el ilegal genera 150.000 millones a nivel mundial, según estimaciones. Piensen, si Paraguay ya ahora, despenalizando, como probablemente despenalizará en las próximas horas, multiplicará las exportaciones que ya están en curso de manera drástica y generará ingresos billonarios que exceden por mucho a su PBI actual, duplicando al cabo de un lustro la riqueza nacional, imagínense cómo impactará en Paraguay la progresiva despenalización en el resto del planeta, o por ejemplo la despenalización federal en Estados Unidos. Podría convertirse en un proveedor de excelencia para grandes marcas y empresas ya consolidadas que están interesadas en Paraguay, porque amigos, Paraguay ya exporta cannabis legal con su marco de cannabis medicinal. Exporta a Estados Unidos, ya entró ese mercado clave. Exporta a Canadá, a Costa Rica, a Brasil, a Holanda, a Reino Unido y a Lituania. Argentina legalizó el cannabis medicinal y podría ser un mercado también para Paraguay en caso de que prospere esta iniciativa. La capitalización será exorbitante y, como les digo, no llegará a un país que dilapidará esos recursos extraordinarios como lo hizo Venezuela con el petróleo o Bolivia con el gas. Llega un país que lleva 20 años haciendo bien las tareas. Llega una sociedad con alta ética del trabajo y del ahorro. Un poco impuntual y quizás un poquito más impuntual, pero esto es solamente un chiste. Los paraguayos son gente honrada, trabajadora, ahorrativa. Es una sociedad llena de comerciantes, de emprendedores. Está en el ADN colectivo. Las oportunidades son infinitas. Y por eso resolví entrevistar a los protagonistas de este proyecto, que son respetables empresarios de la Cámara Industrial del Cannabis, que calculan que el fisco paraguayo ingresará hasta 85 billones de dólares por esta iniciativa. Y obviamente yo no soy un interesado en enriquecer al Estado. Entiendo que es el precio a pagar para que los políticos paraguayos permitan la reinstauración de una libertad humana fundamental en su país, en forma pionera, porque como les digo es un proyecto que realmente entrega esta producción al mercado y que traerá inmensos beneficios a la sociedad, tanto en términos de libertad como en términos de salud pública, de desarrollo territorial, de prosperidad económica e incluso de ecología. Miren. Bueno, tenemos la fortuna, estimados amigos, de contar aquí con el doctor Marcelo Demp, que es el presidente de la Cámara del Cannabis Industrial de Paraguay, uno de los principales impulsores de este proyecto que, como ya les he comentado en la introducción, desde mi punto de vista traerá enormes y merecidos beneficios a la sociedad paraguaya, un país que prospera, un secreto bien guardado de América Latina, con muy buenas condiciones para el desarrollo económico, pero en este caso, dado el clima, dada la calidad de la tierra, dados los pasos previos que se han dado, yo creo que este proyecto para despenalizar el uso adulto del cannabis en el marco que se propone traerá enormes beneficios. Lo quiero conversar aquí con Marcelo y me estaba comentando detrás de cámara, doctor, que justamente el proyecto se centra también en las familias de agricultores muy humildes que obtendrán un ingreso sustantivo que mejorará su calidad de vida definitivamente en caso de que prospere esta iniciativa, ¿verdad? Correcto, esta iniciativa es un proyecto de ley que se tiene la expectativa de que estaría en votación entre marzo y abril, o sea, de manera inmediata. Esto va a generar la posibilidad que productores puedan cultivar un cannabis premium que va a tener una compra asegurada por licenciatarios. Vamos a evitar los intermediarios y vamos a poder proveerles semillas que tienen registro de cultivares. A familias de extrema pobreza va a estar enfocado más en ese tipo de perfil, no va a estar apuntado a productores en una primera etapa, por lo menos extensivos, productores de commodities, no va a ser el perfil en esta etapa y se va a poder de alguna manera sacar de una situación de extrema pobreza a familias de manera inmediata e incluso te voy a pasar a decir que en 4 meses pasarían de ser una familia de extrema pobreza a ser un potentado en ese pueblo, en esa localidad, porque va a percibir un ingreso de alrededor de $25.000, que es alrededor de 200 millones de guaraníes cada 4 meses,
lo va a poder hacer 2 veces al año, en invierno y en verano, en zafra safriña, por lo cual va a poder tener un ingreso de alrededor de $50,000 al año. Eso es muchísimo dinero. Este tipo de familias actualmente cultivan productos alternativos como sésamo, algún poroto, frijol o semillas de chía o productos como mandioca que les dejan un ingreso que no llega ni a $800 por hectárea en esa misma hectárea en esos mismos 4 meses. Por lo cual, si lo comparamos con algo alternativo, no existe. Por eso esas familias siguen en una situación de extrema pobreza y ahora se podría sacarlos con una facilidad. Al mismo tiempo generas un impacto que vas a desalentar los cultivos ilegales. Entonces se va a generar una reducción a la criminalidad en el aspecto de los cultivos. Por otro impacto generas el impacto económico porque estaría ingresando mucho dinero en familias vulnerables. Y en tercer impacto tenés la parte de crédito de carbono, que estas variedades que se van a cultivar tienen una validación de captura de carbono con SGS de Estados Unidos y no solo que no contaminan, sino que capturan de manera positiva mucho más que lo que contaminan, porque siempre se contamina algo versus lo que capturas. En algunos casos es negativo y eso quiere decir que el balance estás contaminando. En este caso es un balance positivo y estás capturando muchísimo. Y al mismo tiempo no solo que capturas y tenés un rubro sustentable, sino que también vas a estar disminuyendo el desmonte ilegal que existe en Paraguay por marihuana ilegal. Paraguay es como el tercer mayor productor de marihuana del mundo, para los que no saben, y eso se cultiva en el monte, en donde se termina desmontando. Existe un problema de deforestación ilegal para cultivos ilegales de cannabis y que eso se estaría de alguna manera reduciendo porque los cultivos legales no se van a cultivar en el medio del monte de manera precaria, se va a cultivar al lado de la casa del productor, en el frente de su casa que va a trabajar con su familia, con todas las fiscalizaciones que ya existen en Paraguay en el cannabis industrial. Paraguay ya viene cultivando, produciendo, industrializando con cannabis industrial en 14 de los 17 estados, departamentos que tiene el Paraguay, y eso también Paraguay ya lo exporta al mundo, materias primas y productos terminados con registros sanitarios que ya todo esto ya se hace en Paraguay con familias vulnerables, incluso se ha hecho con 6 comunidades indígenas en los últimos 4 años, por lo cual se tiene ya mucha experiencia y se tiene una plataforma de reglamentación en todo lo que es un cannabis industrial, tanto para la parte de semillas, como la parte de cultivos, como la parte de la industrialización y las fábricas habilitadas por las diferentes instituciones, sea para alimentación, o sea para una suplementación o un fitoterápico, o sea para un producto medicinal farmacéutico, o sea para un producto recreativo de distensión, o sea para un producto animal. Entonces, para cada institución que interviene, eso ya en Paraguay lo tiene reglamentado y exporta todas las categorías de productos que estuve mencionando, y también Paraguay lo comercializa en el país a través de locales dispensarios, que son los que todos ya conocen que existen en Estados Unidos, que es el modelo de Canadá, el de Alemania y bueno, el de muchos países de Europa también. Y bueno, ha demostrado que a través de los dispensarios se puede implementar una fiscalización, ya sea de narcóticos, ya sea de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, para la hora de que todos los productos que se vendan tengan registros sanitarios. Y también muy importante que ahora se estaría incluyendo a DENIT, que es la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que va a estar controlando que todas las categorías que se comercialicen no psicoactivas, que serían alimentos, suplementos, fitoterápicos, productos para animales, productos que no tienen THC, un componente psicoactivo, o si lo tiene por debajo de un mínimo de 0.5, eso tendría un impuesto selectivo al consumo del 5%, y para todos los productos que sean de una categoría de uso adulto, tendría un impuesto del 18%, que es el impuesto más alto que tiene Paraguay para un uso adulto,
comparándolo con alcohol o con cigarrillos de tabaco, nicotina. Entonces eso va a generar un impacto también en lo que es recaudaciones de manera legal. Hoy, teniendo en cuenta la figura de uso adulto, Paraguay la cultiva de manera ilegal, entonces ahora se va a poder saltar en un cannabis industrial a poder cultivar genéticas que tengan un alto tenor THC, por lo cual se estaría sacando ese límite, se estaría utilizando la estructura que ya existe en las fiscalizaciones, en los protocolos de seguridad y en todas las instituciones, pero con muchos controles de recaudaciones y fiscalizaciones para ya no perseguir cannabis para destruirlo, sino controlar, fiscalizar, resguardar cannabis para poder comercializarlo con los correctos controles, con las correctas recaudaciones, con los correctos impactos, con la correcta educación también a través de los dispensarios para la hora de comercializar, así como nos hemos demorado décadas en entender el correcto conocimiento de cómo consumir alcohol, y hoy en día ya existen controles y existe todo un conocimiento que sabemos que cada persona tiene una capacidad diferente de tolerancia para consumir un alcohol. Y bueno, en el cannabis es lo mismo y se va a ir generando un correcto conocimiento que va a traer no solo un consumo ordenado y con los correctos controles de salubridad, también se va a reducir toda la parte de microtráfico, que en el cannabis no hay un gran problema, pero detrás de ese dealer vienen un montón de otras drogas, y entonces vas a estar reduciendo también lo que es un microtráfico de dealers, porque el uso adulto que quiera consumir algo lo va a poder lograr de una manera natural, sin ingerir tanto alcohol o otras drogas a través de dealers. Entonces, de alguna manera, el impacto es por todos lados. Y bueno, se tiene una expectativa muy grande porque sería una oportunidad práctica de sacar a familias de extrema pobreza. Se piensa principalmente en una reducción de daños. Doctor, sinceramente creo que una de las mejores decisiones que podría tomar Paraguay en el día de hoy, como lo he venido exponiendo. Haciendo un repaso de lo que me plantea, tenemos por un lado un mejoramiento drástico de la economía rural del país, una reducción drástica de la pobreza rural y familias muy humildes que van a estar adquiriendo ingresos superiores que mejorarán su calidad de vida. Tenemos por otra parte un aumento de los ingresos del Estado con este impuesto especial que es prácticamente el doble que el IVA normal para los productos de uso adulto. El IVA normal es del 10%, aquí sería el 18%. Yo creo que aquí claramente hay un gran incentivo para que en el Senado se vote a favor de esta medida. Tenemos por otra parte, como usted dice, la cuestión sanitaria, si me permite ahondar. Esto contribuye de manera decisiva a la salud pública por dos razones. Cuando uno estudia los modelos de Portugal, de Holanda, de California, Colorado, de los lugares que han avanzado en este camino, descubre rápidamente que desciende drásticamente el consumo de crack, por ejemplo, el famoso chespi, como le llaman en Paraguay, que es la sustancia más nociva que hay, pero si comienza a circular un cannabis con control de calidad, que se puede adquirir fácilmente, que uno no tiene que recurrir a un dealer para adquirirlo, disminuye el consumo de sustancias verdaderamente dañinas y nocivas. El beneficio para la salud pública está ahí, es ético y va a dejar de haber un problema. Hay familias, lo hemos visto en la televisión paraguaya, incluso hace algunos años, familias de agricultores que el padre termina preso por querer cultivar para darle una mejor vida a su familia. Eso ya no va a ocurrir, entonces va a ser un alivio también para el sistema judicial. Entonces, es todo beneficio, es win-win. Le quiero preguntar qué instancias faltarían para su aprobación. ¿Sería únicamente la votación en el Senado? Sería únicamente la votación en el Senado, de ahí baja a la Cámara de Diputados y luego sube nuevamente al Ejecutivo para que el presidente pueda otra vez nuevamente aprobar. Ese es el proceso en Paraguay. Y la verdad que estamos muy entusiasmados porque notamos que esto es algo que no se viene realizando de la noche a la mañana. Es un trabajo que ya lleva años. Esto es un trabajo del día a día, en donde intervienen todas las instituciones, por lo cual hay un apoyo de todos los ministerios, por lo cual hay un apoyo de todos los sectores, y en los últimos 3 meses solamente hemos hablado prácticamente de lo que va a implicar, significar para el país, y hemos notado un apoyo de todos los medios de comunicación. Así que realmente creemos que esta vez se va a dar
y creemos que es una gran oportunidad para el Paraguay para convertirse, no sé, en el Dubái sudamericano, teniendo un commodity verde que no contamina y captura, que reduce la criminalidad, que ayuda a un impacto económico y saca a familias de extrema pobreza con una facilidad tremenda, que el Estado va a controlar un dinero que hoy le ingresa de manera ilegal y le repercute en un montón de aspectos, y que ahora va a controlar el dinero, que el Estado va a controlar la producción, la fiscalización, y eso va a generar también impuestos y que van a poder ser utilizados en educación y en todas las prioridades que tenga el gobierno. En algunos cálculos económicos que estuvimos realizando con el Ministerio de Industria y Comercio, incluso hablábamos de que las recaudaciones de impuestos en esta primera etapa, logrando unas 10.000 hectáreas, ya estarían superando lo que hoy son los ingresos de Itaipú y Yacyretá, que son las principales hidroeléctricas del Paraguay, que son uno de los principales ingresos que tiene el Paraguay, y esto estaría en una primera etapa, posiblemente alcanzando o llegando muy cerca de lo que hoy es las 2 hidroeléctricas. Entonces nos hacemos la pregunta, en una segunda o tercera etapa, que esto es cada 4 meses porque es muy rápido, ¿a cuánto podríamos llegar si hoy de manera ilegal hay entre 20 a 30.000 hectáreas? De manera precaria, atendiendo un mercado preciso que consume lo ilegal de manera muy artesanal. Imagínate ofrecerle al mundo flores premium, con productos terminados, con registro sanitario, con trazabilidad, con un blockchain que capture carbono, con un impacto social detrás y reduciendo todos los aspectos de criminalidad. Entonces, estamos como para hacer un documental con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, con la UNESCO. La verdad que esto tiene que ser un ejemplo para el mundo. Cumple con todas las ODS, por todas las cuestiones de ESG. Y bueno, ese es el trabajo que viene realizando el Paraguay. Ya fue un ejemplo hace 2 años atrás en la ONU en Nueva York, cuando se hizo el primer evento de cannabis. Estuve cerrando el evento con el Ministerio de Agricultura. Paraguay, un ejemplo para el mundo con el proyecto del cannabis industrial, porque es un proyecto con un impacto socioeconómico sustentable, que es lo que hoy básicamente el mundo está buscando, este tipo de proyectos. Los beneficios en términos de visibilidad para el país, que como yo vengo defendiendo desde 2013 que conocí Paraguay por primera vez, tiene el mejor marco económico que hay en Latinoamérica en términos fiscales, impuestos bajos, lo cual ha generado un enorme crecimiento, pero aún así Paraguay es injustamente desconocido. O sea, esta medida le daría una visibilidad en los mercados internacionales inmensa. O sea, es una oportunidad verdaderamente de oro para el país que, como usted ha dicho en varias entrevistas, pasaría de ser el tercer productor de cannabis ilegal en el mundo a ser el primer productor de cannabis legal. Hay mercados enormes, ya están trabajando ustedes algunos con las exportaciones a Europa, pero tenemos Brasil, ¿no? O sea, en Brasil la Corte Suprema despenalizó el consumo y esto permitiría en el corto plazo que un inmenso mercado de millones de brasileros también pudiese generar un ingreso espectacular de divisas al Paraguay, con lo cual realmente aquí yo creo que se juega el futuro de un país que realmente se merece tener una recompensa por todo lo que ha hecho bien, así que los estaremos apoyando firmemente, doctor. La verdad que es muy importante lo que estás resaltando, porque con esta ley Paraguay se va a convertir en un hub, en un centro de producción, industrialización y comercialización de materia prima y productos terminados para el mundo, con diferentes marcas de diferentes empresas que van a instalarse en Paraguay. En el cannabis es muy importante el costo de la electricidad. Paraguay debe tener el costo más bajo de la electricidad del continente probablemente, y uno de los pocos más bajos del mundo. Tiene, por más que el 18% del impuesto que se va a aplicar al uso adulto pueda parecer mucho, si lo comparamos con otros países como Alemania, Estados Unidos, Canadá, que están arriba del 33%, entonces estamos hablando de que termina siendo
o va a terminar siendo un centro de producción y comercialización de productos de cannabis para el mundo. Va a haber un montón de empresas brasileras instalándose probablemente en Paraguay para atender a un mercado brasilero que seguramente es y será el principal mercado más grande de cannabis del mundo. Son muy fanáticos, tienen todo el conocimiento y bueno, ahí es donde Paraguay puede convertirse en un proveedor de materia prima y productos terminados a un Brasil que ya tiene una reglamentación en el cual le permite al brasilero portar por sí mismo hasta 40 gramos de marihuana con alto tenor THC y eso lo consideran de autoconsumo, por lo cual el brasilero va a poder comprar en Paraguay como lo hace hoy en día en aspectos de electrónica, cigarrillos de tabaco, anabólicos, vapeadores con nicotina, un montón de productos que Brasil no los puede importar y no los produce, pero lo compra y lo consume a través de Paraguay, y puedo seguir el listado. También va a poder comprar productos de cannabis y el brasilero va a poder ingresarlo a su país de manera legal. Así que creemos que es una oportunidad única en donde por fin tenemos algo en donde nos estamos destacando, en donde lo podemos hacer con las familias de extrema pobreza, en donde generamos impactos positivos por todos lados. Y bueno, estamos muy entusiasmados por el crecimiento que puede dar esto al Paraguay. Y no es para menos. Además, el timing es perfecto porque siempre hay una gran ventaja para quien toma la decisión primero. En Sudamérica, por ejemplo, Uruguay emprendió un camino mucho menos luminoso que este porque es muy estatista. El modelo uruguayo no ha permitido desarrollarse el músculo económico de la producción del cannabis. En cambio, este modelo, el paraguayo, está en línea con su capitalismo de libre mercado y yo creo que generará un progreso impresionante para el país que será ejemplar. Y al tomar esta decisión primero, Paraguay también se está anticipando a lo que va a ser un mercado inmenso, porque Estados Unidos, más temprano que tarde, va a despenalizarlo a nivel federal. Incluso la administración de Donald Trump lo considera, pues ya hay muchos estados que lo han hecho. A nivel estatal han tenido resultados excelentes. Cuando eso ocurra, los actores que ya estén consolidados, en el caso de Paraguay va a poder ser el primer productor de cannabis legal en el mundo, van a obtener un beneficio exponencial que directamente, como usted dice, no me parece que sea una exageración, puede llevar a Paraguay a un nivel de desarrollo equivalente a Dubái, Singapur o estos pequeños estados extremadamente prósperos de Asia. Bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más. ¿Qué puede hacer quien nos esté mirando para apoyar esta causa? ¿Qué puede hacer el espectador paraguayo que nos mira para contribuir, para poner su granito de arena en este proyecto? Seguir apoyando de cerca a la CCIP, que es la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. También como acotación importante, se está trabajando para ser un proveedor de Argentina. Argentina está pasando por una situación en la cual tiene una ley, no está reglamentada en ninguna institución. Las pocas reglamentaciones a través de asociaciones y ONG lo dieron de baja hace poco porque estaban utilizando esa formalización para una comercialización de uso adulto y esas autorizaciones no tenían esa finalidad. Entonces, Argentina de alguna manera se está retrotrayendo en su avance y bueno, ahí genera una oportunidad para un Paraguay proveedor con registro sanitario en donde Argentina puede cobrar altos impuestos y recaudar, no entra en un problema que hoy acaba de frenar, que son los cultivos. Entonces, no dejaría de abastecer a las personas que necesiten los fitoterápicos o los suplementos o los medicamentos y por qué no pensar más adelante en productos con materia prima y los debidos controles, que Paraguay pueda convertirse en un proveedor y esa gestión ya inició. Tenemos muy buena aceptación y bueno, se está iniciando y vamos a tener novedades muy pronto también para lo que es Argentina. Y bueno, muy agradecido a todos los que están siguiendo este proyecto en toda Latinoamérica y partes del mundo. Muchas gracias, doctor Dem. Ya saben, sigan entonces a la Cámara del Cannabis Industrial de Paraguay en sus redes sociales y difundan este video en todas partes. Y bueno, amigos, agradecido con el doctor Dem y con la entrevista que nos brindó la Cámara Industrial del Cannabis de Paraguay. Vuelvo a repetir que yo no creo que el proyecto sea perfecto. Llevo años promoviendo la despenalización de todas las drogas.
Y de hecho hace 9 daba una conferencia al respecto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, invitado por la red Student for Liberty. Pero como discípulo de Antonio Escotado, como amante de la libertad humana, como psiconauta y fundamentalmente como enamorado del Paraguay y su libertad, no puedo menos que apoyar cabalmente este proyecto, que es la mejor iniciativa sobre la materia que se haya visto en América Latina. La mejor, la más avanzada. Y si me estás mirando, hermano mexicano, hermano colombiano, hermano argentino, hermano peruano, hermano estadounidense o español, que no te quepa duda, Paraguay es un ejemplo a seguir y más lo será con esta iniciativa. Países más grandes que Paraguay o más ricos que Paraguay, como es el caso de España, están renunciando progresivamente a sus libertades. Están hundiendo a la población en un infierno de más regulación, más intervencionismo, más control gubernamental de sus vidas. Si Paraguay despenaliza la marihuana en los términos que lo prevé, estará demostrando que el camino inverso, el camino de la libertad, funciona. Ya lo ha demostrado bastante, sí, pero ahora lo puede demostrar muchísimo más. Y además ofrecer una solución pacificadora a una guerra sangrienta, tortuosa y corrupta diseñada para nunca ganarse, que es la guerra contra las drogas. Que tiene a la DEA y a las agencias corruptas que dicen combatir a las drogas decidiendo qué capo ponen y qué capo sacan de cada lugar, matando gente a mansalva y vaciando territorios del cual luego explotan recursos naturales. Si Estados Unidos está comenzando a decirle basta a la farsa en su interior, el resto del mundo tiene todo el derecho a hacerlo. Y de hecho, jamás deberían haberlo seguido en la locura prohibicionista. Por todas estas razones considero que Paraguay se merece ser un faro de esplendor de la libertad humana, multiplicar su crecimiento y su prosperidad y terminar con la pobreza que subyace en esa nación generosa. Por tanto, paraguayos que me estén mirando, apoyen el proyecto de la ampliación del marco legal del cannabis. A los del Partido Liberal Radical Auténtico, nombre curioso si los hay, por una vez, sean auténticos liberales, radicales y voten por la libertad. A los colorados les digo, miren los números, miren la torta de plata que administrarán si esto se despenaliza. Voten a favor de la libertad. A los pocos progres que hay les digo, ¿con qué cara le van a decir a sus votantes fumancheros que se opusieron a la despenalización del cannabis adulto y recreativo? Así que voten a favor de la libertad. Contribuyan por una vez a escribir una página gloriosa en la historia del Paraguay. Y a los libertarios de todo el mundo, observemos atentos esta instancia decisiva, expectantes y esperanzados. Y de aprobarse, apoyemos a Paraguay con nuestro dinero o mínimamente con nuestra difusión, porque sin duda se habrá convertido en el último gran bastión de la libertad en el mundo. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos, Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, en todas partes. Y si bien no hemos hecho ningún tipo de apología de las drogas, si no hablamos de beneficios económicos y sociales concretos, es altamente probable que este video no monetice en absoluto. Por lo tanto, los invito a contribuir en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de la opción unirse de YouTube. Y también háganme saber en sus comentarios si les interesa un documental más amplio sobre este tema y lo tendré en cuenta. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.